Mi cuñada no podía tener hijos y empezó a obsesionarse con mi hija. Cuando Claudia me dijo que no podía tener hijos, yo lloré con ella. Estábamos en la cocina de su casa, y el té de manzanilla se enfriaba sobre la mesa mientras ella intentaba mantener la compostura. Su rostro era un retrato de frustración y resignación, como si su cuerpo le hubiera traicionado de la forma más cruel posible. Marco no quiso hablar mucho del tema, pero yo me acerqué a ella como una hermana más. Siempre vas a tener un lugar especial con mis hijos, le prometí entonces, sin saber el peso que esas palabras tendrían más adelante. Cuando Isabella nació, Claudia fue la primera en llegar al hospital. Marco todavía estaba nervioso, me tomaba de la mano con fuerza mientras miraba a la bebé dormida en la incubadora. Pero Claudia lloró de una manera distinta. No eran lágrimas de alegría. No completamente. Era una especie de luto mezclado con devoción. Como si estuviera viendo a una hija perdida y renacida en otra. Es perfecta, susurró al tomar su manito diminuta. No me molestó entonces. Supuse que era su manera de procesar las cosas. Era normal. Familiar. Pero con el paso de los días, su presencia constante empezó a sofocarme. ¿Ya le diste de comer? ¿Y si le cambio yo el pañal hoy? Preguntaba sin cesar. Claudia, te agradezco la ayuda, pero creo que necesito un poco de espacio, le dije una vez, de la manera más amable posible. Ella bajó la mirada, como una niña regañada. Me sentí culpable. Siempre me sentía culpable con Claudia. Tenía una forma de hacerte pensar que todo lo hacía por amor. Que solo quería ayudar. Perdóname, susurró. Es que la siento tan mía, ¿sabes? Como si el universo me la hubiera mandado a través de ti. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza por días. Marco empezó a notar cosas también. Aunque al principio se negaba a aceptar que algo andaba mal. ¿Tú crees que Claudia está demasiado encima de Isabella? Le pregunté una noche, mientras acomodábamos la ropa de bebé. Él frunció el ceño, como si recién lo pensara. Es su sobrina, Valeria. Y tú sabes lo que ha pasado. La pobre está sola. ¿Y si no se conforma con ser solo la tía? ¿De qué estás hablando? No supe cómo ponerlo en palabras sin sonar paranoica. Pero era la mirada con la que la observaba. La forma en que se la llevaba al pecho, acariciándole el pelo como una madre desesperada. Como evitaba devolverla cuando yo extendía los brazos. Una vez, me ignoró por completo y salió con Isabella al jardín sin decirme nada. Cuando la busqué, la encontré susurrándole al oído. Tú sí me amas, ¿verdad, mi niña? Tú me reconoces, tú sabes quién soy yo. No lo soporté más. Claudia, ¿qué estás haciendo? Ella se sobresaltó, pero no me miró a los ojos. Solo le cantaba. Se durmió conmigo. Te juro que no pasa nada. Pero sí pasaba. A los 6 meses de Isabella, Claudia me propuso algo que me dejó helada. He estado pensando, ¿qué tal si me la dejas unos días? Tú podrías descansar, salir con Marco, o hasta dormir una noche entera. Dejarla contigo. Sola. Claro, tengo todo preparado en casa. Cuna, ropa, pañales, todo lo compré por si algún día adoptaba. Pero ahora lo tengo ahí, guardado. Me haría tan feliz tenerla conmigo, aunque sea un fin de semana. Mi corazón se detuvo. No, Claudia. Gracias, pero no. Isabella es muy pequeña aún. Su sonrisa se borró en un segundo. Se quedó en silencio unos momentos y luego murmuró. Nunca vas a entender lo que es desear algo con toda el alma y no poder tenerlo. Claudia. No, está bien, dijo rápidamente, secándose los ojos. Es tu hija. Tú decides. Solo quería ayudar. Otra vez esa culpa. Esa maldita culpa. Esa noche no dormí. Tenía un nudo en el pecho. Y algo peor, miedo. Por primera vez pensé en la posibilidad, remota pero inquietante, de que Claudia pudiera hacer algo para quedarse con Isabella.
¿Qué tan lejos sería capaz de llegar? Empecé a poner límites más claros. Ya no le permitía visitas sin avisar. No le dejaba estar a solas con la niña. Marco me apoyó, aunque a veces lo notaba confundido, como si no quisiera creer que su hermana pudiera tener intenciones ocultas. Pero Claudia sí lo notaba. Lo sentía. Y se alejó. Durante casi un mes no apareció. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo silencio. Y entonces, volvió. Pero no sola. Acompañada de una mujer de cabello oscuro y traje sobrio, que se presentó como Laura Espinosa, trabajadora social del Servicio de Protección Infantil. Recibimos una denuncia anónima sobre un posible caso de negligencia materna, me dijo, mostrándome su credencial. Necesitamos hacer una evaluación. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Qué? Eso es un error. ¿Quién dijo eso? Laura me observó con expresión neutra. No estamos autorizados a revelar quién hizo la denuncia. Solo necesitamos verificar el bienestar de la menor. Mi voz se quebró. Isabella está bien. No hay ningún problema. Jamás le haría daño. Laura fue profesional, incluso amable. Pero su visita removió una sospecha que ya se había instalado en mi alma. Claudia me estaba atacando por otro frente. Cuando se fueron, lloré con mi hija en brazos. Me sentía violada, invadida, humillada. ¿Qué clase de mujer hacía algo así? ¿Qué clase de hermana? Y entonces lo supe. Claudia no quería ser la tía favorita. No quería ayudarme. Quería reemplazarme. Quería ser la madre de mi hija. Después de la visita de la trabajadora social, no pude volver a dormir tranquila. Cada ruido en la noche me hacía saltar. Cada sombra, cada llamada desconocida, cada coche que pasaba lento frente a la casa. Sentía que alguien me acechaba. Sentía que alguien estaba esperando que cometiera un error. No tardé en reunir las piezas. Claudia había sido la única que había insinuado que yo estaba agotada, que necesitaba ayuda. La única que alguna vez me vio llorar con la bebé en brazos, temblando de sueño y ansiedad. Y cada comentario inocente que hice, cada confesión honesta como madre primeriza, seguramente lo anotó en algún rincón de su mente enferma. No para ayudarme. Para usarlo contra mí. Una mañana, decidí enfrentarla. Me presenté en su casa, sin avisar. Marco no sabía nada. No quería que él interfiriera. Sentía que esta guerra era entre mujeres. Claudia abrió la puerta con su sonrisa habitual, esa que había aprendido a detestar. Iba vestida de forma impecable, como si esperara visitas importantes, y en el fondo, su casa estaba extrañamente ordenada, como si un bebé pudiera llegar en cualquier momento. ¿Valeria? ¡Qué sorpresa! Entré sin pedir permiso. ¿Pusiste tú la denuncia? Sus cejas se arquearon con fingida confusión. ¿De qué hablas? No te hagas la tonta, Claudia. ¿Qué clase de persona llama a protección infantil con una mentira? Ella se cruzó de brazos y su rostro cambió. Ya no fingía. No conmigo. Una persona preocupada. Una persona que ve cómo su sobrina vive con una mujer inestable, agotada y claramente deprimida. Me acerqué, furiosa. No te atrevas a diagnosticarme. No estás preocupada por Isabella. Estás obsesionada. ¿De verdad crees que porque tú no pudiste tener hijos, puedes robarme la mía? Claudia sonrió. Pero no era una sonrisa dulce. Era amarga. Retorcida. No necesito robártela, Valeria. Solo necesito demostrar que tú no estás en condiciones. Y créeme, ya estoy trabajando en eso. ¿Qué demonios estás diciendo? Se acercó, con calma, como quien revela una jugada maestra. ¿Sabes cómo funciona el sistema? ¿Cuántas denuncias hacen falta antes de que empiecen a investigar de verdad? ¿Cuántas veces tienen que verte alterada, llorando, perdiendo el control? Solo una mala tarde. Un mal momento en el supermercado. Alguien que te grabe.
Una testigo que diga que tu hija llora demasiado. Y de pronto, tú ya no pareces tan buena madre. Me quedé helada. ¿Estás enferma? No, Valeria. Estoy decidida. ¿Y tú estás cansada? Solita. A punto de colapsar. ¿Qué pasaría si desaparecieras un rato? ¿Si te internaran por depresión posparto? ¿Quién crees que cuidaría de Isabella mientras tanto? No lo permitiré. Ya veremos. Me fui de ahí temblando. Con náuseas. Con el alma enredada en miedo. Quise contarle a Marco todo, palabra por palabra. Pero, ¿y si no me creía? Era su hermana. Su sangre. Claudia sabía lo que hacía. Sabía cómo parecer razonable. Cómo hacerme ver como la loca. Las semanas siguientes viví con paranoia. Claudia volvió al silencio, pero esta vez no me engañaba. Su ausencia no era paz, era estrategia. Empecé a llevar un diario. Anotaba cada cosa extraña, cada conversación, cada actitud sospechosa. Guardaba correos, mensajes. Incluso grabé en secreto una conversación donde ella insinuaba que las madres biológicas no siempre son las mejores opciones. Marco me notaba tensa. A veces discutíamos por tonterías, y me daba miedo que eso jugara a favor de ella. Necesitas descansar, amor, me dijo una noche. No puedes vivir así, mirando por encima del hombro todo el tiempo. No es paranoia si es real, Marco. No me crees porque es tu hermana. Pero si ella llega a hacerme algo, no digas que no te advertí. Me abrazó. Pero no dijo nada. Eso dolió más que cualquier palabra. Un día, Isabella desapareció. Fue solo media hora. La dejé en la cuna mientras iba al baño. Cerré la puerta como siempre, y cuando volví, la cuna estaba vacía. Grité. Corrí por toda la casa, abriendo armarios, revisando ventanas, llamando a los vecinos. El corazón me estallaba en el pecho. Entonces, la encontré. Estaba en el porche trasero. Sentada en el regazo de Claudia. ¿Qué haces aquí? Grité. Ella ni se inmutó. La puerta trasera estaba abierta. Solo quería verla un rato. La extrañaba. Entraste a mi casa. Sin mi permiso. Te llevaste a mi hija. No la llevé. Solo la abracé. ¿Te vas ahora mismo o llamo a la policía? Claudia se levantó, con Isabella aún en brazos. La niña balbuceaba tranquila, ajena al fuego que ardía entre nosotras. Llámala. Veamos cómo reaccionan cuando una madre histérica acusa a su cuñada de amar demasiado a su sobrina. Me acerqué y la arranqué de sus brazos. Isabella lloró al sentir el cambio brusco. Yo también lloraba, de rabia y de miedo. Claudia no dijo más. Se fue caminando con calma. Como si hubiera ganado. Y esa noche, recibí otro mensaje anónimo. Cuídate. Los bebés perciben todo. Después de aquel día, después de verla con Isabella en el porche, supe que no podía seguir esperando a que alguien más me defendiera. Claudia estaba jugando sucio, y si quería proteger a mi hija, tenía que actuar como una madre que está dispuesta a todo. Fui al juzgado y pedí una orden de alejamiento. El oficial que me atendió escuchó pacientemente mi relato. Cuando terminé, solo hizo una mueca escéptica. Ella nunca ha intentado llevársela sin permiso. Entró a mi casa. Se la llevó al jardín sin que yo lo supiera. Y me ha denunciado falsamente a los servicios sociales. Pero, ¿tiene antecedentes? ¿Ha hecho algo violento? No, pero eso no significa que no esté intentando robar a mi hija. Suspiró. Mire, señora Valeria. No es tan sencillo obtener una orden de alejamiento sin pruebas claras de peligro inminente. Le sugiero que documente todo. Registre, grabe si puede. Necesitamos más que solo palabras. Más que palabras. Mis palabras, tomadas de una conversación privada con Marco meses atrás. Descontextualizadas.
Torturadas. Eso no es justo, dije, temblando. Estaba exhausta. No es lo que realmente siento. No. Preguntó su abogada. Entonces, ¿por qué su propio esposo avaló esa grabación? Marco no estaba presente. No se atrevió. El juez suspendió la decisión. Quería evaluar a fondo. Visitas domiciliarias, entrevistas psicológicas, informes médicos. Claudia salió sonriendo. Te lo advertí, susurró mientras pasaba junto a mí. Isabella ya es parte de mí. No puedes ganarme. La rabia me nubló la vista. Pero no iba a rendirme. No ahora. La noche después de la audiencia no dormí. Miraba el techo de la habitación con Isabella dormida sobre mi pecho, su respiración pausada siendo lo único que me anclaba a la calma. No podía permitir que Claudia la tuviera. No por un solo día. No por una sola hora. Había algo profundamente siniestro en su obsesión, algo que ni siquiera Marco alcanzaba a ver. O quizás no quería ver. Y entonces lo recordé. Un susurro del pasado. Algo que Claudia había contado borracha una vez, cuando apenas éramos novios y salimos en grupo. Fue en una reunión familiar, años atrás. Ella se había puesto emocional, hablando de una relación tóxica que tuvo antes de conocer a su actual esposo. No sé cómo no terminé en la cárcel, había dicho riendo con copa en mano. Perder un bebé después de lo que hice, fue una especie de castigo divino. Nadie le prestó demasiada atención. Pero ahora, esas palabras sonaban diferentes. Terribles. Significativas. ¿Y si su infertilidad no era un accidente? ¿Y si hubo algo más? A la mañana siguiente llamé a una amiga que trabajaba en registros judiciales. Le pedí que buscara cualquier antecedente, por menor que fuera, relacionado con Claudia. Me dijo que le tomaría unos días, pero que vería lo que podía hacer. Mientras tanto, me dediqué a dejar de ser víctima. Contraté a una psicóloga infantil, comencé terapia personal para tener respaldo emocional, y grabé cada interacción con Claudia, cuando violaba la orden de alejamiento, cuando dejaba cosas en la puerta como si fueran regalos inocentes, ropa, juguetes, cartas dirigidas a Isabella. Todo formaba parte de un patrón. Una obsesión. Y entonces, mi amiga me llamó. Valeria, encontré algo. No es reciente. ¿Pero está ahí? ¿Qué cosa? Hace casi 8 años, Claudia fue detenida por negligencia médica grave, con un menor. No fue condenada porque no había pruebas concluyentes, pero la investigación detalla que estaba embarazada, que no asistía a sus controles, que mezclaba medicamentos sin prescripción y que había sufrido una pérdida por no seguir indicaciones médicas. Eso está registrado. Sí. Y te lo puedo enviar. Sentí un escalofrío. Claudia siempre hablaba de su infertilidad como una tragedia del destino, una maldición biológica. Pero la realidad era más dura, ella misma lo había causado. Por imprudente. Por irresponsable. ¿Y ahora quería reivindicarse usando a mi hija? No iba a permitirlo. La siguiente audiencia fue clave. Mi abogado presentó el historial clínico, el informe psicológico que mostraba su patrón obsesivo, las grabaciones y fotos de las veces que violó la orden de alejamiento. Y entonces vino el golpe final, el documento judicial de hace 8 años. El expediente. La acusación formal, el informe del hospital, las declaraciones de su expareja. Claudia se puso blanca. Su abogada pidió un receso. Pero el juez ya había visto lo suficiente. Lo que usted ha intentado hacer, señora Claudia Rivas, es una manipulación legal deliberada. No solo ha acosado a la madre de esta menor, sino que ha puesto en riesgo su estabilidad emocional con falsas denuncias, con violaciones a la ley, y ahora descubrimos un patrón que confirma que no está emocionalmente apta para cuidar de un niño. Mi abogado pidió que la custodia total me fuera otorgada sin restricciones y que se suspendieran las visitas de Claudia indefinidamente. También solicitamos una medida cautelar para evitar más acercamientos físicos o digitales. El juez concedió todo. Claudia estalló.
Se levantó de golpe, gritó, me acusó de haberle robado la única oportunidad de ser madre. Eres una egoísta. Egoísta. Isabella sería más feliz conmigo. La seguridad la sacó de la sala. Su imagen perfecta hecha trizas, su reputación destrozada. Marco estaba ahí. No dijo una palabra. Solo se quedó sentado, como si apenas procesara lo que acababa de descubrir. Yo abracé a Isabella con fuerza. Habíamos ganado. Pero la historia no terminó ahí. Claudia fue multada por desacato, y el juez dejó constancia de que cualquier intento futuro por acercarse a Isabella sería considerado como intento de sustracción de menor. Sus redes sociales se llenaron de mensajes ambiguos, publicaciones llorosas donde se hacía la víctima. La gente empezó a alejarse de ella. Su esposo la dejó al poco tiempo. Sus padres, avergonzados, dejaron de defenderla públicamente. Y Marco se fue de casa por su cuenta. Nunca regresó. No lo eché. Solo se fue. Supongo que no pudo con el peso de la verdad. Y yo, seguí adelante. Empecé de nuevo. Cambié de ciudad. Construí un hogar seguro para Isabella, lejos de todo lo que había intentado arrebatárnosla. Claudia nunca más volvió a acercarse. Pero a veces, en las noches, aún cierro bien la puerta. Aún reviso la cámara. Aún tengo miedo. No porque crea que ella pueda volver, sino porque aprendí que el peligro real no siempre viene de los desconocidos. A veces duerme más cerca de lo que imaginas.